Hola, bienvenidos a un nuevo Tiga Video. El día de hoy vamos a ver una aplicación muy importante para nuestros entornos de trabajo y que es la aplicación de hojas de cálculo. Lo primero que vamos a ver es cómo abrir, cómo entrar a nuestra aplicación de hojas de cálculo. Y tenemos dos opciones. La primera es sencillamente yendo al cajón de aplicaciones de nuestro Gmail y eligiendo la función de hojas de cálculo, que nos va a llevar a nuestro menú de hojas de cálculo donde veremos todas las que hemos trabajado y que tenemos en nuestro Drive. La otra opción es sencillamente ir a nuestro Google Drive y allí buscar el archivo que nosotros queramos trabajar de forma particular. Aquí podemos buscarlo en recientes y elegirlo para su trabajo. Yo tengo acá abierto este archivo que es en el cual vamos a trabajar, que vamos a ocupar como ejemplo. ¿Ok? Si se fijan, lo primero que yo tengo aquí es, obviamente tal, mi hoja de cálculo. Tenemos nuestras herramientas que tenemos aquí. Tenemos nuestras hojas que tenemos aquí abajo y por las cuales podemos navegar y movernos. Y tenemos acá nuestras funciones de compartir, que son en las primeras que nos vamos a detener un momento. La primera opción que tenemos es justamente la de compartir. Si nosotros elegimos este botón, podemos compartir este archivo. Al compartir el archivo, vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, Sara. Yo puedo aquí elegir los permisos que le voy a dar a Sara. Pensando en que estamos incentivando el trabajo colaborativo, yo puedo darle a Sara permisos de edición al archivo y compartírselo. De esta forma, Sara va a poder trabajar en este archivo. Yo también podría darle permisos solo de comentarios, quiere decir que esa persona va a poder comentar en este archivo, ya le voy a explicar cómo se hace, o que pueda únicamente ver. Si solamente le doy permiso de visibilidad, esta persona no va a poder tampoco ni siquiera hacer comentarios, mucho menos editar. ¿Ok? Vamos a darle permisos de edición y enviar. ¿Ok? Ahora, si se fijan, aquí al ladito aparece una carita, que es la de mi cuenta personal. Porque yo este archivo también lo compartí con una persona con anterioridad, que era el de mi cuenta personal, que la tengo abierta aquí. Y aquí yo a su vez puedo ver la carita de mi cuenta que me invitó a trabajar en este archivo. Yo aquí, a esta invitación, me di únicamente permisos de comentarios. Así que si se fijan, aquí yo tengo un highlight que me dice que yo aquí solo tengo permisos para comentar. Y por más que intente modificar algo, no lo puedo hacer. Solamente puedo hacer comentarios. Los comentarios, ¿qué es lo que son? Por ejemplo, si yo selecciono una celda, por ejemplo, vamos a seleccionar esa, y yo selecciono aquí, en los comentarios, voy a primero ver todos los comentarios que se han hecho. Por ejemplo, aquí hay comentarios que se han hecho con anterioridad. Yo puedo hacer un comentario adicional y, por ejemplo, estos comentarios están hechos en relación a esta celda que está aquí. Si se fijan, cuando yo me muevo por acá, de inmediato se me ilumina acá, que es la celda particular sobre la cual se hicieron los comentarios. Yo puedo hacer un comentario nuevo aquí, por ejemplo, poner este valor está erróneo, por favor, modifiquen, chicos, comentar. Entonces yo ahora me voy a mis comentarios y se me agregó un comentario más a este archivo y por ejemplo si me voy moviendo, vamos a movernos de acá, yo me voy moviendo a través de los comentarios, puedo ver a qué sector de la hoja particular se hizo ese comentario. Y las personas que participen de este archivo, por ejemplo, vamos a volver a este invitado que está acá, puedo responder, por ejemplo, ok, lo cambiaré a Sara. A pesar que tiene solo permisos de comentario, no lo puede cambiar. Pero bueno, ustedes entienden. Entonces, si se fijan, esto se actualizó de forma inmediata en mi hoja con la respuesta de esta otra persona, que es mi cuenta personal, con su respuesta. ¿Ok? Eso en cuanto a nuestros comentarios. De forma más general, porque ahí esto se puede dar para que se enrede mucho, puedo yo también mostrar un chat general. De esta forma puedo ir haciendo comentarios que todas las personas que participen de este archivo pueden ir viendo. Por ejemplo, esto yo lo puedo mantener abierto aquí mientras estamos trabajando. Y por ejemplo poner Juan
muy bueno el cambio que acabas de hacer. Por ponerles un ejemplo, y se suma al comentario que yo había hecho. Y a medida que yo invite a más personas a trabajar en este archivo, se van a ir adicionando más caritas aquí a en esta parte de mi archivo. ¿Ok? Así funcionan los comentarios. Ahora, yéndonos a este sector de nuestra hoja de cálculo, nos vamos a ir a nuestra barra de herramientas. Vamos a comenzar por el primer botón y qué es lo que podemos hacer en él. En archivo, lo primero que vamos a poder hacer va a ser compartir nuestro archivo, que hace exactamente lo mismo que hacíamos seleccionando el botón de compartir de acá. Puedo crear una hoja de cálculo nueva, abrir una plantilla, crear un nuevo documento, presentación o formulario. Puedo abrir un archivo desde mi Drive, importarlo, hacer una copia. Si por ejemplo es un archivo que me dieron permiso solo de visibilidad y yo quisiera modificar algo para hacer algún test, puedo crear una copia en mi Drive y poder hacer modificaciones. Puedo descargar también este archivo. Aquí nos vamos a detener un detalle muy importante, y que si se fijan, los formatos en los cuales yo puedo descargar este archivo, no hay un formato propiamente tal de hojas de cálculo, porque las hojas de cálculo se trabajan en URLs, en direcciones, como aparecen aquí. No tienen extensiones propiamente tal. Entonces, si yo quiero descargar este archivo para tenerlo en mi computador y que me ocupe gigas de la memoria de mi PC, las opciones para descargarlo son la de convertirlo en un formato de Excel, PDF, etcétera, o CSV, que pueden ser formatos que se pueden utilizar. Puedo enviarlo directamente en un correo, y aquí puedo elegir si lo adjunto como archivo, como un PDF o un Excel, en el caso que lo esté compartiendo con algún cliente que tenga alguna cuenta muy antigua, o quizás sea algún abuelito que no esté familiarizado con el trabajo colaborativo, una persona que por X motivo no lo esté, y necesitan enviarlo como un archivo físico, por así decirlo. Puedo activar el acceso sin conexión para poder trabajar en este archivo aun cuando no tenga conexión a internet. Y puedo ver algo muy importante, que es el historial de versiones. Cuando yo selecciono la opción de historial de versiones, vamos a poner esto que está acá, vamos a esperar a que cargue, vamos a ver todas las versiones de este archivo que se han hecho. Es que si se fijan son varias, y en las cuales he sido yo el que lo ha modificado. ¿Ok? Así que, por ejemplo, aquí ya nos vamos a olvidar de crear un archivo y tener versiones 0.1, versión 0.2, versión final, final 0.1, porque ahora aquí vamos a tener acceso a todas las versiones de un archivo. Sí les recomendamos que cuando ustedes creen alguna versión de algún archivo, si se fijan aquí aparecen todas con fecha, les recomiendo cuando creen alguna versión que para ustedes sea importante, o sea alguna versión final o alguna versión como pivote que les sirva para versiones futuras, le cambien el nombre y le pongan, por ejemplo, versión final 2.0. Entonces, de esa forma, ustedes cuando accedan al historial de versiones van a poder acceder a esa versión particular que ustedes buscaban, porque aquí quizás no hayan tantas fechas, pero si es un archivo colaborativo, aquí va a acumular historiales de versiones casi al infinito, van a ser muchísimos, y va a ser imposible prácticamente buscar una versión particular que ustedes necesitaban. Entonces, cuando tengan una versión de su archivo y lleguen a una que ustedes digan, esta versión es importante, puede que necesite volver a esta alguna vez, o hay cambios aquí que yo necesito guardar para que no se deshagan, pónganle un nombre. Aquí por ejemplo yo ya había puesto versión beta. Pónganle un nombre particular a esa versión para poder buscarla de forma más sencilla. ¿Ok? También tenemos una opción adicional de historiales, y que es poder ver el historial de una celda particular. Por ejemplo, yo aquí en mi celda, vamos a elegir cualquiera, esta que está acá, PC, si yo presiono el botón derecho de mi mouse en esta celda, voy a tener la opción de mostrar historial de cambios. Al seleccionarlo, puedo navegar a través de los cambios que se hayan hecho, que en este sentido hay uno solo, y puedo ver qué persona hizo el cambio, cuándo lo hizo, cuándo lo hizo, y qué fue lo que esa persona hizo particularmente en esta celda. Esto nos sirve mucho en el sentido de que si estamos trabajando de forma colaborativa y quizá veamos algún valor que nos parezca sospechoso en alguna celda, podemos de esta manera ver quién lo modificó, para ver qué es lo que pasó en esa celda particular. ¿Okay? Vamos a volver a archivo. Abajo del historial de versiones podemos cambiar el nombre de este archivo,
moverlo, mover a la papelera, publicarlo en la web, ver detalles del documento o configurar la hoja. En las opciones de edición podemos deshacer y rehacer, cortar, copiar y pegar información dentro de nuestra hoja de cálculo, borrar las notas si es que se han acumulado muchas y nos están molestando, o quitar casillas de verificación, que vamos a ver lo que son las casillas. Aquí en ver puedo inmovilizar parte de mi archivo. Por ejemplo, vamos a inmovilizar la primera fila. Si se fijan, ahí se inmovilizó. Vamos a, por ejemplo, inmovilizar primera columna. Si se fijan, aquí yo tengo inmovilizado, y se ve con esa línea un poco más gruesa, inmovilizada la primera columna y la segunda columna. Si yo hago esto con la manito, arrastro esa línea que está ahí. Si se fijan, yo puedo arrastrar la inmovilización y jugar con ella de forma muy sencilla. ¿Ok? Y así yo puedo moverme a través del archivo con paneles inmovilizados y editarlos y modificarlos tan fácilmente como les acabo de mostrar. Vamos a inmovilizar ninguna y inmovilizar ninguna. ¿Ok? También puedo ver las líneas de cuadrícula, las barras de fórmulas, el zoom y ver si lo puedo ver a pantalla completa. En insertar puedo insertar filas, columnas, gráficos directamente en nuestro archivo. Puedo insertar imágenes, y aquí tenemos una opción muy entretenida, porque nosotros estábamos acostumbrados en hojas de cálculo a insertar imágenes de esta forma. Por ejemplo, vamos a dejar esa celda ahí, insertar. Vamos a insertar una imagen como acostumbrábamos a insertarla. Por ejemplo, vamos a examinar, descargas, vamos a buscar alguna imagen. Aquí tengo una imagen. Vamos a insertar esa imagen. Para que lo suba, o la voy a... Está demorando mucho en subirla, vamos a subir desde URL. Vamos a buscarla. Ahí la inserto, que era una imagen pesada, entonces se demoró un poquito en insertarla. ¿Cómo insertábamos nosotros fotos? Si se fijan lo que hizo, me insertó una foto que yo voy a tener que estar moviendo por mi hoja de cálculo. Y por ejemplo, si yo quisiera ajustarla a una celda, vamos a modificar el tamaño de esa celda y la voy a ajustar de tamaño. Listo. La inserto en esta celda. Pero ¿qué sucede si yo quiero eliminar esta columna? O sea, eliminar fila. La imagen que tengo aquí todavía aparece. Esto puede generar un caos muy grande si nosotros estamos trabajando con una planilla con muchas imágenes insertadas y resulta que yo necesito borrar 100 filas. Las 100 fotos que van a aparecer ahí se van a apilar acá y voy a tener que estar borrándolas una por una. ¿Cómo borré esa? Una opción muy entretenida que tenemos aquí es de poder insertar la imagen dentro de la celda. Imagen en celda. Y vamos a hacer el proceso nuevamente. Vamos a esperar nomás a que lo hagan. Si yo inserto la imagen en la celda, si se fijan, se ajustó de forma automática al tamaño de la celda y quedó anclada a esta celda propiamente tal. Entonces, por ejemplo, si yo ahora lo que quiero es eliminar esta fila, se va la fila junto con la imagen. ¿Ok? Es una opción muy útil cuando estamos trabajando con archivos con imágenes insertadas. Y disculpen, estaba deshaciendo los cambios para no perder las filas que tenía ahí. ¿Ok? Eso en cuanto a insertar. Podemos insertar un dibujo, insertar un formulario, que es una opción importante que se verá a futuro en capacitación sobre formularios, pero es muy útil porque los vincula directamente a un Google Forms. Entonces podemos hacer encuestas directamente que nos van a generar una hoja de cálculo para crear métricas o estadísticas, etc. Puedo insertar una función directamente, que ya vamos a ver lo que son funciones. Puedo insertar un enlace, que es un hipervínculo a alguna página particular. Puedo insertar casillas de verificación, como esa. Puedo insertar un comentario, que a diferencia de lo que habíamos visto en las notas, o sea, que los comentarios son lo que habíamos visto anteriormente. Las notas, que están abajo, son lo que acostumbrábamos y le llamábamos comentarios antes. Cuando yo inserto una nota, lo que hago es escribir aquí valor
falso, lo que ustedes necesiten. Y me generaba este pequeño ticket que está acá. Entonces yo al ver las celdas sabía cuáles tenían alguna nota. Y que era lo que acostumbrábamos a hacer cuando queríamos hacer un comentario en algún programa anterior de hojas de cálculo. Ahora el concepto de nota y de comentario son cosas diferentes. El comentario está pensado en el trabajo colaborativo y a respuestas, etc. La nota es sencillamente eso, una nota, para que todos lo lean. Podemos crear una nueva hoja. Tenemos aquí, podemos acceder al formato de nuestro archivo. Aquí podemos elegir el tema para poder crear gráficos y nos sugiere temas particulares para poder trabajar con él y también cambiarle el color a nuestra tabla, que vamos a elegir uno. No quería ninguno particular. Pero no, cuando hagamos gráficos vamos a elegirlo. Por el momento lo vamos a dejar ahí. Puedo ver la dirección de mi archivo, ver los formatos de los números, que aquí esta opción es muy importante. Cuando, por ejemplo, aquí yo tengo esto con formato de fecha. Aquí, por ejemplo, esa columna, vamos a ver aquí, está con formato de dinero. Yo puedo cambiarlo a un formato de número. Y si se fijan, toda la columna sacó el signo de peso y cambió a un formato de números común y corriente. ¿Okay? Y así aquí tenemos diferentes formatos que podemos elegir. Porcentajes, valores científicos, contabilidades, financiero, valores de fecha y hora, duraciones. O en más formatos podemos acceder a aún más formatos de fecha y hora particulares. Que, por ejemplo, si vamos a fecha, que esto lo pueden necesitar, aquí tenemos diferentes formatos de fecha y hora a los que podemos acceder. Y podemos aplicar a los valores que estamos incluyendo. ¿Okay? Puedo ver también la edición de este texto, si va a ser con negrita, cursiva, subrayar, el tamaño de la fuente, alinear el texto al centro o a la izquierda, por ejemplo. Aquí está alineado a la derecha y en el formato podemos alinearlo a la izquierda. O sea, tenía un puro valor elegido, discúlpenme. Formato, alinear a la derecha, alinear a la izquierda. Y así puedo hacer diferentes modificaciones. En cuanto al ajuste del texto, puedo combinar las celdas también, ajustar el texto si necesito que se desborde o que quede ajustado a la celda en la que estoy trabajando. Puedo rotar el texto, y esta opción también es bastante importante. Si, por ejemplo, necesito tenerlo de esa forma, o derechamente, verticalmente, etcétera, etcétera. Ahí, según yo necesite cómo quede estos valores. ¿Ok? Puedo también aplicar el formato condicional. Aquí nos vamos a detener un momento. Vamos a elegir esta columna que está acá. En el formato condicional, ¿qué es lo que yo hago? Cuando yo lo seleccioné, si se fijaron, me apareció esta ventana que aparece acá. La primera opción que vamos a tener va a ser poder elegir un intervalo, que en este sentido vamos a elegir la columna completa, E o D. Vamos a elegir la E. Y la condición que aparece aquí por defecto es si la celda no está vacía. Así que como las celdas no están vacías, aparecen en verde. Yo puedo darle un formato, por ejemplo, mayor que sea mayor que 5. Y de inmediato mi formato condicional me muestra únicamente los valores que son mayores que 5. Y aquí yo puedo elegir también el color que yo quiero que se muestre en este formato condicional. Y aquí puedo jugar con esos valores. Puedo también ir a escala de colores. Y vamos a modificar el color también. Y aquí también trabajar con valores mínimos o máximos. Por ejemplo, dependiendo de lo que yo necesite. Puedo elegir aquí, por ejemplo, elegir el color. Vamos a elegir un punto mínimo, un número. Un punto medio, un número también, que sea 5. Y un valor máximo que sea número, que es el máximo que está disponible ahí. Entonces, por ejemplo, yo ahí tengo mi formato con colores. Y esto es muy útil cuando estamos, por ejemplo, haciendo rankings de ventas para saber cómo va en ventas un vendedor y quizá poner en rojo si es que va muy bajo en ventas y dejarlo más claro si es que va bien. Y esto lo podemos ir modificando, los colores, como queremos que sea la combinación, si es que no nos acomoda el color de personalizado. Y así creamos formatos condicionales. ¿Ok? Ahora, si nos vamos a datos, aquí al ladito,
yo voy a tener la opción de ordenar las columnas, voy a poder crear un filtro. Y esta opción de crear un filtro, aquí nos vamos a detener un poco porque es muy importante. Ahora que estamos pensando en trabajo colaborativo, el crear filtro, tal como nosotros hacíamos normalmente, vamos a poner ahí crear filtro. Disculpen, porque me lo creo en un lugar nada que ver. Aquí. Datos, crear filtro. Como nosotros acostumbramos en hojas de cálculo, al crear un filtro nos daban las opciones acá para poder tener un filtro en nuestra tabla. Por ejemplo, vamos a deseleccionar esas dos y deseleccionar esas, etc. Y así podíamos trabajar con filtros. Pero ¿qué es lo que sucede cuando estamos trabajando en un ambiente colaborativo? Si yo, por ejemplo, estoy trabajando con mi otro yo, con Daniel que está ahí, que ahora está inactivo y se puso gris, y supongamos que yo necesito trabajar con estos valores que están aquí, con esos valores que están ahí, y con estos valores que están acá. Estos cambios que yo hice le van a aparecer ahora a Daniel acá. Si él vuelve al archivo, si se fijan, cambió la hoja. Pero resulta que quizás este invitado aquí no necesitaba trabajar con esta hoja, con estos filtros, sino que él necesitaba otros filtros. Y lo que yo estoy haciendo a él lo importuna. Y yo no voy a estar volviendo todo y transformando los filtros que yo necesito para... O sea, los filtros que yo necesito para que se acomoden a los de él. Entonces nosotros tenemos una opción adicional en nuestros filtros, que es, tal como estábamos acá, teníamos nuestro filtro, y que es una opción que accedemos de aquí. Todo lo que hemos estado viendo tenemos acceso aquí en nuestros botones. Aquí en el botón de filtro, yo puedo desactivar o activar el filtro, y al ladito, aquí, yo tengo la opción de vistas de filtro. Si yo selecciono ese pequeño botón con la flechita que está ahí, yo aquí puedo crear una nueva vista de filtro. Si lo selecciono, mi hoja de cálculo, esta barra de acá se va a poner en negro, lo que me va a denotar que estoy trabajando únicamente yo en esta vista de filtro. Entonces aquí yo voy a poder hacer las selecciones que yo quiera. Y la única persona que va a ver estas modificaciones en esta hoja voy a ser yo. Y voy a poder trabajar libremente en la hoja sin afectar el trabajo de los demás. Ojo que de todas formas, cuando yo activo las vistas del filtro, los cambios que yo vaya haciendo, por ejemplo, si modifico este valor por un 45 o qué sé yo, a las otras personas también se les va a traducir ese cambio de valor, pero al menos yo voy a poder moverme a través del archivo con libertad sin afectar el trabajo de los otros. ¿Ok? Esa es la gracia de las eh, vistas de filtro. ¿Ok? Si bajamos acá, nosotros nos vamos a encontrar con validación de datos. Cuando seleccionamos validar datos, también esta opción es bastante sencilla. Vamos a elegir, por ejemplo, un valor de nuestra tabla que vamos a elegir aquí. Aceptar en esa columna. Aquí yo puedo elegir un criterio que se va a aplicar a esta hoja. Por ejemplo, lista de intervalo, vamos a poner número, que esté entre 0 y 400. Yo puedo elegir si esta validación me rechaza la entrada o me muestra un aviso de que hay un aviso erróneo. O sea, que hay un valor erróneo. Vamos a poner rechazar entrada. Vamos a elegir mostrar texto de ayuda. Por favor, ingresa un valor válido. Y lo guardamos. Ahora, si yo intento modificar un valor acá, o sea, poner un valor que esté por sobre lo que yo había puesto, me va a generar este aviso. Esta opción es muy importante ahora que estamos de cara al trabajo colaborativo, no lo olvidemos, porque en el trabajo colaborativo también hay opciones de error. Entonces, que mantengamos este tipo de herramientas como validación de datos, filtros, etc., nos va a ayudar a que trabajemos de mejor forma y a minimizar la posibilidad de errores. Porque, por ejemplo, si yo invité a alguien a trabajar en mi hoja y resulta que él por error pasó a llevar un valor acá y lo modificó, me puede generar un cambio muy grande en mi hoja. Entonces yo con estas validaciones de datos activadas me puedo asegurar de que no ocurran estos cambios accidentales. ¿Ok? Ahora, en datos también podemos, una parte muy importante que vamos a ver, que es, también pensando de cara al trabajo colaborativo, es proteger hojas o intervalos. ¿Ya?
que es esta opción que está acá. La vamos a trabajar de otra forma aquí en todo caso, no directamente aquí. Es más sencillo si, por ejemplo, yo quiero proteger un campo de mi hoja, que puede ser una porción de mi hoja de cálculo, puede ser una fila o una columna entera. Entonces, por ejemplo, vamos a poner que aquí yo no quiero que nadie modifique estos valores de acá. Entonces yo puedo proteger esta columna entera. ¿Cómo lo hago? Me voy aquí, presiono el botón derecho, bajo aquí y selecciono proteger intervalo. Al seleccionarlo, se me va a abrir esta ventana en la cual yo voy a poder, primero, añadir un nombre a esta protección de intervalo. Protección 1 le pondremos. Y yo aquí puedo establecer los permisos de esto. Entonces, por ejemplo, este es un archivo que yo puedo acá elegir qué personas pueden trabajar y editar en este intervalo particular. O, por ejemplo, elegir si muestra una advertencia al editar este intervalo. O, yendo aún más allá, puedo personalizar acá y poner que únicamente yo pueda modificar valores aquí. Entonces, independiente de con quiénes yo comparta este archivo y qué permisos de edición les dé, esto va a primar por sobre todo. Entonces, aun cuando yo comparta este archivo y dé permisos de edición a muchas personas, ellos no van a poder modificar nada aquí, en esta parte particular de nuestra hoja de cálculo. Este trabajo también esta parte es muy importante, tal como veíamos con el tema de la validación de datos, para poder asegurarnos de que no se modifiquen datos accidentales. O por ejemplo, si derechamente nosotros lo que queremos es compartir una hoja, pero lo que necesitamos es que quizá las personas con las cuales vamos a compartir, vamos a elegir un rango completo. Por ejemplo, vamos a proteger este intervalo. Solo yo. Y voy a proteger este intervalo también. Proteger intervalo. Vamos a ponerle un nombre, prueba nomás. Y vamos también. Entonces, si se fijan, aquí yo tengo dos protecciones. Tengo una protección acá y otra protección aquí de esta hoja de cálculo. Entonces yo puedo compartirla, pero las personas que la reciban, lo único que van a poder cambiar va a ser valores aquí, en esta columna. En las de acá no van a poder modificar nada. ¿Ya? Y así yo puedo proteger intervalos y columnas o celdas de mi archivo. Vamos a borrar esto que está aquí, quitar estas protecciones. Quitar. Yo también puedo proteger hojas enteras. Puedo, por ejemplo, tener aquí un montón de hojas donde yo necesito que las personas rellenen únicamente valores en una hoja. No necesito que rellenen valores en todas. Entonces yo me puedo ir aquí a mi hoja y presionar el botón derecho y aquí en mi menú elegir la opción proteger hoja. Si yo le pongo proteger hoja, nuevamente me aparece el mismo menú que teníamos antes. Y por ejemplo, vamos a poner establecer permisos, solo yo. Listo. Y si se fijan, ahora mi hoja tiene un candadito, que eso significa que esta hoja está protegida. Vamos a eliminar esta protección. Sí. Ahora, yo también tengo una opción adicional, que es la de ocultar hojas. Por ejemplo, yo tengo esta hoja que está aquí. Si yo selecciono el botón derecho, yo abajo de proteger hoja tengo la opción de ocultarla. Y ahora ya no me aparece la hoja. Ojo que si yo selecciono esta opción, otras personas es tan sencillo como que vengan a ver y puedan mostrar hojas ocultas. Y las pueden ver de todas formas. ¿Ok? Así se puede acceder a ellos, pero para poder limpiar información, de repente si tenemos una hoja donde solamente tenemos valores para fórmulas o funciones, podemos ocultar esa hoja particular. ¿Ok? Ahora vamos a ver, ya nos vamos a meter en temas de lo que les había mencionado, que es fórmulas y funciones. ¿Ok? Primero, para hablarles un poquito de fórmulas y entender a qué es lo que vamos a definir qué es lo que son fórmulas y qué es lo que son funciones. Un poquito. Antes de eso, vamos a introducirlos a una opción de hojas de cálculo que es muy útil, que es la de buscar valores. Todavía no estamos entrando al campo de funciones y de fórmulas. Esto es sencillamente un atajo. ¿Ok? Nosotros si presionamos Control F, nos va a aparecer esta ventanita que está acá. ¿Se fijan? Control F.
Yo cuando la selecciono puedo buscar en esta hoja un valor particular. Y si se fijan, se me va a iluminar, o sea, va a cambiar de color el valor que yo estoy buscando. Otra opción, no se olviden, lo que presionamos fue Control F para que apareciera. Si nosotros presionamos Control H, vamos a poder buscar un valor. Por ejemplo, vamos a poner sillón, sustituir por silla. Todas las hojas. Y no funcionó. Vamos a buscar ponerlo Control H. Vamos a escribirlo tal como aparece aquí. Copiar, buscar sillón, sustituir silla. Y ahí, sustituir todos. Aceptar. Y ahí, si se fijan, me sustituyó los valores de sillón por silla en toda mi hoja y lo elegí de hecho para que lo aplicara a todas las hojas que teníamos acá. Esta propiamente tal todavía no es una función ni tampoco es una fórmula, pero es una opción bastante útil y nos sirve a manera de introducción de lo que vamos a ver ahora. Lo que vamos a ver ahora son las funciones y las fórmulas. Tal como les decía anteriormente, vamos a primero entender qué es una fórmula y qué es una función. Las funciones son las que nosotros accedemos de aquí, de nuestro botón de funciones, lo seleccionamos, y aquí tenemos diferentes funciones para sumar, contar, máximos, mínimos, analizadores, funciones de Google, traductores, muchas funciones entretenidas. Pero ¿qué es lo que es una fórmula? Una fórmula es cuando yo construyo alguna operación. ¿Cómo construyo una operación en hojas de cálculo? Lo primero que hago es situarme en una celda, poner igual, y de inmediato mi hoja de cálculo va a entender que lo que yo estoy escribiendo después de ese igual va a ser una fórmula o que voy a escribir una función. Entonces, por ejemplo, puedo escribir el valor 23 y voy a poner un operador más y le vamos a sumar el valor que está aquí, de esta celda que está acá. Sencillamente la seleccionamos o podemos escribir también E4. Si no, la podemos buscar o modificarla aquí y seleccionar otra celda. Por ejemplo, vamos a seleccionar la E14. Listo. Y me da el valor de la fórmula que yo hice. Esto ya es una fórmula. Yo no recurrí a las funciones que tenemos acá, porque esta fórmula yo la construí. ¿Ok? Estas fórmulas pueden ser más o menos complejas. O sea, por ejemplo, yo puedo aquí ya decirle que sea 23 más E14 multiplicado, que se hace con el asterisco, por ese valor que está ahí, dividido por 2, cierro el paréntesis, y le sumo el valor que se encuentra acá, por ponerles un ejemplo. Y me va a dar el valor que yo le solicité. Todo lo que yo construí acá, esto propiamente tal es una fórmula. Pero ¿qué sucede si yo quiero trabajar con una función? Con las funciones, yo voy a presionar igual. Y por ejemplo, la función que yo quiero ocupar es de suma. De inmediato, si se fijan, al yo escribir una letra, me sugiere cuáles son las funciones que pueden comenzar de forma inmediata con esa letra. Ahí aparece de hecho la misma suma, etc. A medida que yo voy escribiendo, empiezo a acotar las fórmulas disponibles que pueden aparecer con lo que yo estoy escribiendo. Así, Spreadsheet me da una pequeña tip sobre cómo usar fórmulas. Por ejemplo, vamos a terminar de escribir suma. Cuando yo escribo la fórmula, luego de escribir el nombre de esta fórmula particular que yo voy a usar, lo que debo hacer es abrir un paréntesis. Ahora, cuando yo abrí el paréntesis, de inmediato Spreadsheet entendió que yo ya tengo esa fórmula y es con la cual yo quiero trabajar. Y me generó este ejemplo que está acá. Acá yo voy a poder ver cómo funciona esta fórmula con un valor más otro valor, un ejemplo de uso de esta fórmula e información, que por ejemplo ofrece la suma de una serie de números o celdas. Si me voy a más información, me va a llevar a una página de Google donde me va a dar aún más detalles de la fórmula. Así que los invito a ocupar esta opción para trabajar de ir explorando las fórmulas, porque
les va a servir también para aprender. Y hay mucho material informativo de Google con respecto al uso de las fórmulas. Así que si no saben manejarlas, pueden aquí de hecho aprender directamente sin que nadie les enseñe. Por ejemplo, vamos a ir a una fórmula, una función más compleja. Que por ejemplo sea import range, paréntesis. Si se fijan, el detalle de una función un poco más compleja como import range es un poco más grande. Si yo me voy a más información, aquí yo voy a poder ver aún más información de cómo trabajo con esta fórmula. ¿Ok? La sintaxis, en qué casos ocuparlo, notas y consultas relacionadas. Así que yo puedo trabajar mejor con esta función. Vamos a volver a suma, que es la función sencilla. Cuando yo quiero trabajar con suma, yo ahora le voy a dar un rango de valores con los que yo quiero que trabaje. Vamos a poner esos valores que están ahí. Si se fijan, yo lo que hice fue sencillamente seleccionar aquí y con el mouse arrastrarlo con el clic derecho izquierdo, seleccionado, y me está dando todos los valores que yo quiero que sume. Vamos a hacer algo que no tiene mucho sentido, pero vamos a sumar todos los valores que aparecen aquí. Tengo mi fórmula de suma, la cierro, doy enter y me suma todos los valores que estaban en este intervalo que estaba acá. Y de esa forma podemos ir ocupando las funciones y fórmulas. Puedo mezclar ambas cosas. Si por ejemplo yo en esta función, en esta fórmula que había escrito acá, yo puedo poner aquí un más y puedo ahora ingresar una función. Voy a ingresar suma, voy a abrir el paréntesis y voy a seleccionar estos valores que están aquí y cierro mi paréntesis. Y me va a dar ese valor que está ahí. Si se fijan, aquí lo que hice fue crear una fórmula completa con una función dentro de ella. Y así podemos ir jugando para obtener los valores que necesitamos. Si es que no hay una función particular que nos dé lo que nosotros estamos buscando, podemos sencillamente construirla con los conocimientos matemáticos que nosotros tengamos. ¿Ok? Ahora vamos a ver lo último que quedaría para poder construir estas fórmulas. Porque claro, yo construí una fórmula y eso me queda muy bonito. Por ejemplo, vamos a sumar ese valor que está aquí más ese valor que está ahí. Y ya, yo tengo estos dos valores sumados acá. Pero resulta que yo quiero que todo esto que está aquí se sume también. Voy a escribir entonces eso, sumo eso, sumo eso. Y voy a hacer eso uno por uno. No es necesario que los haga uno por uno. Sencillamente, yo con mi fórmula que está aquí escrita, tomo esta celda que está acá, con el botón izquierdo del mouse, lanzo hacia abajo y me va a dar automáticamente las sumas. Y si se fijan, aquí el número de las celdas se va modificando. Automáticamente detectó que en las celdas hacia abajo iba a querer que se sumaran los valores que están acá, coincidentemente con la celda que tenían enfrente. Pero ahora nos sucede un caso particular. Porque puede que yo necesite, en la fórmula que estoy construyendo, vamos a borrar todo eso, un segundo. Yo tengo un valor acá, vamos a ponerle 1.000.000. Y lo que pasa es que yo necesito que mis celdas aquí ahora hagan otra operación adicional, que es sumar, no, que de hecho vamos a hacer la misma, F2, que se sume, más este valor que está aquí, más ese 1.000.000. Entonces aquí, perfecto, me dio el valor de ese sumado con este que está acá. Entonces lo que yo voy a hacer ahora va a ser tirar este valor que está aquí, pero no me lo sumó. Porque la fórmula lo que hizo fue, tal como yo le había dicho, irme sumando el valor que está aquí más el de acá. Entonces cuando yo llegué aquí, la fórmula también entendió que tenía que sumar el valor que está aquí más el que está acá. Y aquí no hay nada. Si se fijan aquí mi fórmula cambió la H a la 16 desde la H2. ¿Cómo yo puedo dejar fija esta celda? Porque puede que yo necesite, en la fórmula que estoy armando, dejar un valor constante para que se sume, pero es un valor que yo voy a estar cambiando constantemente y no voy a estar cambiando el valor para cada una de las celdas. ¿Qué es lo que hago? Yo voy a fijar esta celda en mi fórmula.
con valores relativos. ¿Cómo yo las fijo? Lo primero que voy a hacer va a ser entrando aquí, en esta parte donde tengo aquí iluminado, le voy a agregar el signo peso a esta celda. Entonces, yo ahora, en mi fórmula, entiende que yo tengo que sumar el valor de la F2, pero el valor de la H2 tiene que ser siempre el que está aquí. Entonces, vamos a hacerlo nuevamente. Vamos a tirar nuestra fórmula para abajo. Y ahora sí me dio el valor correcto. Me sumó el millón por cada uno de los valores que estaban acá, porque yo le dije que el segundo valor, me lo dejara fijo en este. ¿Cómo funciona estos valores que están aquí? Yo, al poner este signo peso aquí, delante de la H, lo que le estoy diciendo es que me mantenga el valor fijo en la columna H. Y al poner el signo peso delante del 2, le estoy diciendo que me mantenga el valor fijo en la fila 2. Así yo puedo jugar con valores que quizás quiero que sí modifiquen si yo lanzo esta fórmula hacia el lado, que ahí se me desarmó entera porque necesitaba ese valor que está ahí, etcétera. Entonces, con este valor, con este tipo de fijación de celdas o de filas, yo puedo empezar a trabajar y a crear fórmulas para que hagan lo que yo necesite en mi hoja de cálculo. ¿Ok? Eso sería lo último con respecto a las fórmulas y con respecto a lo de hojas de cálculo que vamos a ver el día de hoy. Se me ha olvidado un adicional, que es casi como un tip. Nosotros aquí abajo, al final, de hecho se me olvidaba el botón final, tenemos este botón de explorar. Si yo lo selecciono y yo tengo mi tabla aquí lista, mi tabla de ejemplo, me va a sugerir de partida formatos en los que podría trabajar, colores, que era lo que les había dicho que íbamos a ver después, tablas dinámicas, que eso es un poquito más avanzado, que podríamos ocupar, y gráficos también. Porque si yo me voy aquí a insertar gráficos, yo aquí puedo insertar un gráfico desde cero de mi archivo. Y voy a empezar a editarlo, etcétera, etcétera. Y aquí puedo modificar los valores, elegir tipos de gráficos, etcétera. Pero, vamos a eliminar este gráfico. En mi botón de explorar, lo que yo tengo son sugerencias de trabajo, sugerencias de análisis de mi gráfico. Entonces quizás el gráfico que yo estoy buscando no necesite ni siquiera armarlo. Los invito a buscar, a ver este botón de explorar, porque a veces el análisis que yo necesito de mi tabla, quizá Google ya me lo tenga listo y no necesita hacer absolutamente nada. Y el análisis que yo necesitaba, ya yo lo tengo aquí previamente. ¿Ven? Entonces los invito a ocupar esa opción de ahí. Los invito a ocupar este botón de explorar. ¿Ok? Y bueno, esa era la opción que se me estaba olvidando. Eso sería por hoy en cuanto a hojas de cálculo. Ese ha sido nuestro TIGA video del día de hoy. Espero la información que hemos visto les sea de mucha utilidad. Y nos vemos en un siguiente TIGA video. Hasta pronto. Adiós.